feriado. Feriado. No es feriado, pero bueno, yo no estoy. Bueno, esta es una manera maravillosa de cerrar todo porque es como un tema que abarca todo, que abarca absolutamente casi todo. Nosotros es el primer año que incluimos metacognición y que incluimos terapia metacognitiva. Yo siempre digo que los temas tardan en caer a veces a los profesores también, o sea que probablemente esta no va a ser mi mejor clase de metacognición. Hice un esfuerzo para interiorizarme con la teoría porque mucho no la conocía. Sí conozco el marco en el que está esta teoría, que son como las terapias de la tercera ola. Son terapias muy, muy modernas, algunas incluyen todo lo que es ACT, son las terapias conductistas que utilizan mucho mindfulness y eso. Y esta sería una terapia que se encuadraría como a mitad de camino entre la terapia cognitiva estándar y las terapias que utilizan mucho todo el tema de la meditación, el mindfulness, etc. Es súper novedosa y lo que me gustó cuando estaba investigando es que tiene evidencia empírica muy robusta. Nosotros cuando hablamos de modelos centrados en la evidencia, en el marco de la psicoterapia, quiere decir que han probado en un grupo de personas estas y otras terapias y no terapias. Generalmente se suele hacer así. Y lo que me llamó la atención es el éxito medido en términos, un término estadístico, se llama tamaño del efecto. El tamaño del efecto se mide entre la diferencia entre el grupo que fue con una intervención y la otra. En varios parámetros, el éxito, los tamaños del efecto enorme que tenían las intervenciones con esto. Inclusive ya hay metaanálisis. Metaanálisis saben qué son, ¿no? Sí. Los metaanálisis son los análisis que incluyen muchos estudios. Incluso teniendo en cuenta eso, el tamaño del efecto era muy grande, sobre todo que es donde más se investigaba en ansiedad y depresión. Entonces me parecía que por eso nomás valía la pena pensar en esta terapia. Me sorprendió muchísimo, la persona que más habla de ella y que tiene más desarrollos es Wells. No van a encontrar cosas en español, el libro de Wells sí, acá dando vuelta por la red lo encontramos ahí, y algunos videitos de algunas personas en español y un poquito más en inglés. Es lo único que encontré. ¿Qué es lo que tienen acá? Tienen del libro de Wells, que es un libro grande, que se llama Terapia Metacognitiva, un enfoque para la ansiedad y la depresión. Tienen el capítulo 1, que es la teoría y la naturaleza de la terapia cognitiva, y el capítulo 4, que son técnicas para entrenar la atención. Que en principio, cuando uno está parado acá, en principio dice, ¿cómo entrenar la atención? ¿Qué tiene que ver la ansiedad con la depresión y con la atención? Bueno, eso es un poquito lo que vamos a ver ahora. Bueno, acá ya hablamos de TMC, terapia metacognitiva, esa es la sigla que voy a utilizar para abreviarlo. Esto tiene que ver que no solo qué pensamos como en la terapia cognitiva estándar, que se enfoca mucho en el contenido del pensamiento, sino en cómo pensamos sobre ese pensamiento. Y esto, el cómo pensamos, es lo que determina nuestras emociones y comportamientos. Es cómo pensamos y el control que pensamos, el control que creemos que tenemos sobre eso que pensamos, es lo que determina cómo nos terminamos sintiendo. La metacognición es importante para comprender de qué modo las personas piensan, ¿no es cierto? De qué modo funciona la cognición y cómo se generan las experiencias conscientes, las que se representan en la mente, de nosotros y del mundo. Ya habíamos visto un marco teórico de metacognición, estamos en el mismo marco teórico, ya van a ver por qué. Esto que les voy a decir me costó desandarlo en el texto porque no lo dice de forma directa, pero estamos en el marco teórico de una metacognición sobre lo conceptual, una metacognición sobre las experiencias. ¿Se acuerdan que están
más vinculada sobre las emociones y una metacognición sobre las habilidades y las estrategias. Estamos en el mismo lugar parados. ¿Qué es lo que causa el trastorno? Una forma particular de cómo se estructuran estos pensamientos y determinados tipos de creencias, que después las vamos a clasificar. Esto causa un estilo, una forma particular. A mí me gusta pensar la metáfora como que el procesador tiene una forma particular de comportarse. Es una computadora que se comporta de una determinada manera. Acá estamos en el funcionamiento, pero no en términos de contenido, no en términos de lo que hay adentro, no es que es un software sino que es el hardware que sostiene ese contenido, lo que yo estoy analizando. ¿Cuál es el problema? Porque vamos a ver una parte en que todos utilizamos metacognición para pensar sobre nuestros procesos. ¿Cuál es la desviación? Cuando los estilos se vuelven inflexibles y recurrentes. Ahí se produce algo que es un tipo de síndrome específico de la terapia metacognitiva que vamos a ver. Acá se asume que todos tenemos pensamientos y creencias negativas. El problema siempre es cuando se vuelven inflexibles. Cuando la persona queda entrampada en círculos de pensamiento de los cuales no pueden moverse. Sí, queda ahí y por más que uno trate de torcer, la persona queda y le dedica tiempo a ese tipo de pensamiento. Depende, claro, de sus metascondiciones. ¿Por qué vale la pena quedarme yo pensando y sintiendo de una determinada forma? Esta terapia propone un síndrome específico, una forma particular que adopta ese procesador, y este síndrome se llama cognitivo atencional. SCA en realidad, creo que está en la ficha, pero en realidad es CAS. En español es el síndrome cognitivo atencional. ¿Cómo se caracteriza esta forma de pensamiento? Es un patrón de respuestas particular que se comporta de una determinada forma ante las experiencias internas, ante mis pensamientos y mis creencias. Y sustenta la emoción y a través del sustento de esa emoción es un sistema que hace que la cosa negativa siga como circulando. Es un sistema que hace, un síndrome que hace que no pueda salir de esa forma de pensamiento. Es inflexible, sabiendo lo que significa inflexible, ¿no? Que es que me quedo acá, que no puedo salir, que me sacan de esa forma de pensar y vuelvo. Y recurrente, o sea, es algo que yo hago permanentemente o con una frecuencia importante. O sea, es un patrón recurrente y dice es un patrón tóxico. O sea, es un circuito que es tóxico. Y prolonga, lo que hace es que se estire la experiencia emocional. Entonces yo frente a un evento, despliego toda esta forma de pensamiento, que cuando es patológica es un síndrome, despliego y me quedo ahí. O sea, no salgo de ese lugar, mi mente se queda boyando ahí mucho más tiempo que una persona normal. Porque acá lo importante es todos tenemos algún tipo de patrón de comportamiento, algunas veces somos más o menos flexibles. La persona que tiene este síndrome se detiene y queda ahí un tiempo generándole más emociones negativas, más creencias negativas, etc. Es disfuncional y está impulsado por metacogniciones que son erróneas. Vamos a ver que hay de dos tipos después, pero en principio nos quedamos acá. Son metacogniciones que no son, que no son reales, que no son buenas, son tóxicas para el organismo. ¿Qué consiste? En preocuparse. La preocupación, vieron que es el pensamiento que está focalizado como en el futuro, es el pensamiento que mira hacia adelante, es lo que va a pasar, lo que genera en mí lo que va a pasar. El ciclo de pensamientos que genera, que es bien del trastorno ansioso, y como esta característica fuerte en la preocupación. Y la rumiación, que a diferencia de la preocupación, ¿para dónde mira? Para atrás. Y es como la rumiación viene justamente de masticar, y es el pensamiento para atrás, que si bien las dos cosas tienen ansiedad y depresión, es más propio de la persona con depresión.
Monitorear amenazas, es decir, estar ahí la mente a disposición de hacer un chequeo del ambiente buscando situaciones amenazantes, en todos los que son los trastornos de ansiedad generalizada, esto se da mucho, es volcar el entorno buscando cosas que amenacen mi yo, mi existencia en el mundo, digamos. Y estrategias de afrontamiento que no son eficaces, o sea, son ineficaces, como la evitación, como la supresión emocional, como la supresión del pensamiento, que en teoría puede parecer que es muy eficiente, pero ahora vamos a ver que no lo es tanto. ¿Qué es lo que hace este patrón? Hace que la persona quede atrapada como en una jaula de pensamiento y atrapada en el malestar. Tiene formas de quedarse ahí sostenida por creencias que tiene, se sostiene ahí en ese lugar. ¿Cuál es el objetivo de la terapia? Eliminar síndrome cognitivo atencional, trabajar sobre eso y modificar las metacogniciones que lo controlan, que hacen que se despliegue. Ese es el objetivo principal de la terapia metacognitiva. ¿Cuáles son los componentes principales del síndrome? Ahí arriba la preocupación es lo primero que se trabaja, que son cadenas largas de pensamiento verbal que no paran, cadenas de taca y taca y taca y taca y taca, cuya pregunta es sobre el futuro es ¿qué pasaría si? Tipo el ejemplo de una persona que piensa en su hija, ¿qué pasaría si mi hija tuviera un accidente? Y ahí arranca la cadena larga de pensamiento. ¿En dónde está? Ahí empieza a subir la ansiedad, ¿qué puede estar haciendo? No me llamó, se fue con poca batería, no quisiera. Ahí va el pensamiento. Por eso dice cadenas largas verbales de pensamiento. La rumiación, que son cadenas largas de pensamiento también, que no paran, son más repetitivas que la preocupación, y responden a la pregunta ¿por qué me siento así? En los trastornos es ¿por qué me siento así? Ahora me voy a sentir cada vez peor, me va a volver a pasar lo que me pasó la otra vez, voy a desencadenar. Si me sigo sintiendo así, voy a empezar a puedo tener un ataque, voy a terminar en el hospital, me voy a morir. Es así, responde esa pregunta y sigue la cadena de pensamiento. Y monocorde, repetitiva. Una atención obsesiva o monitorización de amenazas permanentes es como un sesgo de la atención. Fíjense que yo les dije, ¿por qué es un trabajo con la atención? Vieron que decía trabajo con la atención al principio del título, justamente con la atención porque lo que trata es de remover este síndrome atencional. Y una de las cosas que trata es que la atención no está donde se deposita. ¿Y por qué se deposita ahí? No qué, sino cómo se produce todo esto. Y obviamente se centra de una manera excesiva en estímulos. Es como una lupa hacia algo que, ¿por qué no vino mi hija? Y bueno, y sonó, y yo escucho así, la cadena de pensamiento y excesiva. Y siempre está relacionado con un peligro de amenaza, es decir, esto me amenaza a mí. Ahí se empiezan a monitorear las sensaciones corporales. So, la persona, como en el ataque de pánico, que la persona tiene una excesiva focalización en qué? En el registro corporal. Entonces, cualquier cosa, cualquier ruido, cualquier transpiración, es como que la mente, la conciencia está puesta sobre el cuerpo de manera excesiva, como si hubiera subido el volumen del cuerpo. Eso es lo que pasa en el ataque de pánico. El volumen del cuerpo está a 180. Entonces, cualquier cosa puede ser confirmación de mi creencia. Y búsqueda de señales concretas. Ah, justo sentí como que un dolor acá en el pecho. Nada. Y esto infla la sensación de peligro, lo hace como crecer al peligro dentro. Y después, estrategias de autorregulación que son poco útiles. Es decir, busco formas de controlar el pensamiento que generalmente no son útiles, como no voy a pensar en eso, que es lo menos útil para no pensar en algo que puede pasar, ¿sí? Y a largo plazo
Esto, lejos de alejarme del problema, hace que el problema se mantenga. Estas dos, preocupación y rumiación, pertenecen al procesamiento conceptual excesivo. Características, ¿qué es lo que pasa? Se suprime el pensamiento, hay como una supresión, una búsqueda de supresión del pensamiento y un análisis excesivo para buscar respuestas, encontrar el porqué en este tipo de pensamiento. Intento muchas veces predecir el futuro para evitar tener un problema, es decir, seguramente que en esta situación a la que yo voy, tal persona deja la puerta abierta y si deja la puerta abierta puede ser que entre el viento y lo que sea. Ahí está puesto sobre la búsqueda de control. La evitación emocional, cognitiva y conductual. O sea, trato de evitar todo lo que a mí me genere el encuentro con ese estímulo. Entonces, trato de ser evitativo para que no se desencadene todo ese proceso que es el del síndrome cognitivo atencional. Otras características es que la persona tiene la sensación de que es difícil de controlar, tiene la sensación de incontrolabilidad. Y eso es importante porque es una de las primeras cosas que después se trabajan en terapia, es decir, esta sensación de que no hay control de nada. Experiencia emocional prolongada, una tensión incrementada, y está la sensación de impotencia y pérdida de control adaptativo sobre la cognición y la emoción, y esta cosa es que yo no voy a poder hacer nada. Eso ya empezó y en la ansiedad me voy a morir, voy a transpirar, me voy a sentir mal, me van a mirar, o sea, ya es como una sensación de que está todo por fuera del pensamiento de uno y está en uno afuera. Está fundamentalmente controlada por creencias cognitivas erróneas, por conocimiento metacognitivo, que puede ser positivo o negativo. Ahora vamos a ver cuáles son estas dos, que son muy importantes. Las creencias positivas, metacognitivas positivas, son creencias sobre los beneficios de implicarse en esta cadena de pensamiento. Es decir, la persona piensa que detenerse ahí lo va a ayudar a controlar y a prepararse para una situación futura. Es decir, si yo me quedo pensando en esto, si pienso esto, puedo evitar que me pase algo, ¿sí? Como en la preocupación. Me quedo pensando esto, a ver si evito. Mi hija no está, no vino, me quedo pensando esto, a ver si evito que le pase algo a mi hijo. Eso es positivo porque la persona piensa que embarcarse en esa forma de creencia le genera algún beneficio. Por eso es positivo. Claramente no parece muy positivo entregarse a la preocupación. Analizar por qué me siento así me ayudará. O sea, voy a ver por qué me siento así. ¿Se dan cuenta que es metacognitivo? ¿Por qué me siento así? ¿Por qué por ahí? Me siento así porque vi tal cosa, hice tal cosa. Por eso es metacognitivo. Porque la persona está teniendo una creencia metacognitiva. Que es, si yo me quedo acá, esto me va a ayudar. Y sobre esa creencia es la que se va a trabajar. No importa el contenido, a diferencia de la terapia cognitiva estándar, la del ABC. Importa trabajar sobre por qué vos crees que esto te va a ayudar. Sí. ¿Puedo prender luces? Sí. No sé. Allá atrás, algún lugar. Perdón, lo que se trataría de lo que se trabajaría, lo que tendría que tratar de modificarse es la metacognición. Trabaja sobre sí, tratás de modificar las creencias. No cambiar los pensamientos, sino cambiar esa creencia que tenés sobre tus pensamientos. Exacto, entonces estás cambiando el modo. El modo, ya vamos a ver, hay algunas, encontré un video interesante que si me acuerdo, te los voy a subir como van planteando como en un paso a paso, como primero vas por lo positivo. Esta es la forma, por acá entras, por la creencia metacognitiva positiva. Y la pregunta, ¿vos estás seguro que pensar así te trae algún beneficio? Ya no es buscar evidencia a favor o en contra de eso. ¿Vos estás seguro que pensar así te trae algún beneficio? O sea, va por otro lado el foco. Es remover esa forma de pensamiento que lleva al síndrome.
Las negativas tienen que ver con las creencias que yo tengo sobre que no puedo controlar esto, que esto es como lo más patente, lo más evidente. No lo puedo controlar, no puedo controlar su significado, su importancia, su peligrosidad, inmutabilidad de los pensamientos y las experiencias. Es decir, yo acá no corto ni pincho, no hay nada que yo pueda controlar. Entonces, en la sensación de descontrol, lo que le pasa a la persona es que se entrega a eso pensando que no puede modificar nada, o sea, no tiene el control. Y en cualquier tipo de terapia, la búsqueda de la agencia es un objetivo. Imagínense si yo no tengo control, ¿qué es lo que puedo cambiar? Esto es inmutable. Pasando, así arranco, es como de golpe. Si una persona pasó por un ataque de pánico, es como de golpe volver a ver el abismo que se avecina si yo sigo en esta cadena de pensamientos. Entonces, esto no lo puedo controlar. Por eso también tiene la creencia positiva. No, no, si me quedo acá, voy a lograr controlarlo. Si me quedo acá, voy a poder con esto. Entonces, no controlo mis pensamientos o directamente sentir ansiedad significa que estoy en peligro, porque este es el significado de lo que me está pasando. Esto es la fuerza impulsora que hay atrás del síndrome. Es sobre lo que más se trabaja. Es lo que impulsa el síndrome cognitivo atencional. También habla de, yo acá me quedo con media corta, de diferenciar el terapeuta entre dos tipos de modos de las experiencias. Ahora ya estamos en las experiencias. Recién estábamos en la parte conceptual del modelo, igual que cuando veíamos metacognición. Acá estamos en el plano de las experiencias, ya se acuerdan la ME, perdón. Y acá dice que que el terapeuta tiene que ayudar a distinguir lo que es el modo objeto del modo metacognitivo. Es decir, el modo objeto es cuando yo pienso que el objeto es la realidad en sí misma, que es lo que es el objeto. En cambio, el modo metacognitivo es considerarlos como separados de mí, como que no son parte de mí. Ese es el modo metacognitivo. Lo reconozco como una representación interna y utiliza esta técnica que la tuve que buscar bastante porque usa un término de una técnica, pero no se parece en nada a esa técnica, que es el mindfulness desapegado, o algo así, el término, digamos, que no es igual que el mindfulness, donde vos respirás, tratás de tener conciencia sobre el objeto, lo aceptás, tratás de suprimir a través de la meditación lo que te genera acá. No hay supresión de la emoción. Al contrario, la supresión de la emoción es algo malo. Lo que acá aprendo en el mindfulness desapegado es aprender a convivir con el objeto en mi mente, aquello que me empieza a generar ansiedad, sabiendo que está ahí sin hacer nada con eso. Eso es lo que... ¿Cómo? ¿Por qué esto? Y se menciona mucho esta experiencia de lo que produce en la cognición el que vos le pidas a la cognición no hacer algo. Por ejemplo, el experimento que lo deben haber escuchado del oso polar blanco, que se hace en un experimento donde le dicen a las personas, no piensen en un oso polar blanco, cada vez que piensen en un oso polar blanco, apriete la campanilla. ¿Qué es lo que se encontraron? Plin, 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 plin. Porque es justamente el pedirte eso hace que vos pienses más en eso. Entonces, lo que se trata es de salir de esa lógica a través del modo metacognitivo, que vos aprendas a pararte como por encima y que tengas un pensamiento meta, decir, bueno, esto acá, y yo no voy a hacer nada con eso, está acá, no voy a hacer nada con eso. Entonces, no es evitativo, no es supresión del pensamiento. Como observarlo. Observarlo con una distancia. Claro. Pero como está en tu mente, ¿dónde? En tu memoria de trabajo, consciente activado. Pero vos no intentás suprimirlo de manera activa, porque ¿qué es lo que pasa? Espero que sea la diapositiva que viene. Bueno, esto es lo que les decía yo el experimento del oso, es decir, ¿no? Y el oso se te juega por la conciencia
Entonces, las respuestas para controlar, como suprimir pensamientos o analizar excesivamente, son contraproducentes a largo plazo. Generan el efecto contrario. Si yo te digo a vos no pienses en esto, o cuando te pasa esto, ponete a respirar. Esa es la crítica un poco que le hacen al mindfulness. Y cuando te pasa esto, es como evitativo. Yo tengo que aprender a convivir con eso, porque mientras más trato de no darle representación en lo consciente, más se activa. Entonces, yo sé, lo observo con una distancia crítica, sé que está ahí, pero lo trato, esto es lo importante, como al resto de los objetos. Este pensamiento que me genera ansiedad, de que me estoy descontrolando o de que me estoy sintiendo mal a un nivel de tristeza, es igual que una palmera en mi cabeza. ¿Sí? Es igual que cualquier otro objeto. ¿Sí? ¿Se entiende? El modelo que utiliza para explicar el síndrome se llama SREF, que es un modelo de regulación ejecutivo. Por eso yo les decía que me parecía interesante, porque nuclea un montón de términos de la materia. Entonces, utiliza este modelito y acá lo que ustedes van a ver, bueno, esto no es por una línea de texto, no me mola, es este modelito que hay acá, ¿sí? Es un modelo básico que describe la interacción entre el sistema cognitivo ordinario y el metacognitivo. Desde la aparición del estímulo, la evaluación del estímulo, que cuando estamos en un nivel patológico es una evaluación del síndrome cognitivo atencional, y la función que tiene el sistema, el metasistema, que es donde están las creencias y los planes, ¿sí? Eso es lo que se trata de explicar en este modelo. Son 3 niveles de procesamiento: de bajo nivel, el estilo cognitivo y el metasistema, el metacognitivo. Y analiza la activación, obviamente, de este tipo de procesamiento. Acá lo importante es cómo se empieza. Bueno, se empieza por evaluación. Las técnicas que se usan de evaluación no son las tradicionales. Tenés que buscar los cuestionarios que acompañan al modelo metacognitivo. O sea, tenés que evaluar metacognición. Hay varias formas. Acá está como un poco descompuesto los niveles. El primer nivel es el más automático, el que se desencadena con el estímulo. Es no consciente e incluye la percepción, las emociones automáticas y la activación de esquemas. Es lo que me pasa a mí frente a un pensamiento. Empieza todo el ciclo, toda la cadena. Ejemplo, reacción corporal automática ante la ansiedad. Ejemplo, pensamientos intrusivos. Este es bien de bajo nivel. El nivel 2, que es este de acá, ya es más activo y consciente. Contiene la preocupación de la que hablamos, la rumiación, el monitoreo de la amenaza, el afrontamiento poco útil, que eran todas las características que tenía el caso. Ejemplos: analizar por qué, así, intentar suprimir pensamientos en este nivel. El nivel 3, que ya es el metasistema, controla e influye sobre los otros niveles, porque acá está el sistema de creencias, acá se activan las creencias positivas y las negativas. Incluye conocimiento implícito de formas de procesamiento, de conocimiento sobre cómo yo me desenvuelvo en estas situaciones. Ejemplo, debo pensar en mis errores para salir adelante. O sea, me debo detener y pensar acá. Si no controlo mis pensamientos, me volveré loco. Un pensamiento, una creencia negativa de incontrolabilidad. Caso clínico. Este caso está en texto. Yo marqué algunas cosas porque justamente son los conceptos que aparecen a lo largo del libro. Una paciente de 39 años se describe como una persona preocupada de manera crónica. La exploración de un reciente episodio angustioso de preocupación estableció que en respuesta al pensamiento negativo: ¿qué sucedería si uno de mis hijos se lesiona?,
se había entregado de manera persistente a la preocupación para tratar de generar una serie posibles de maneras de afrontar la eventualidad. ¿Qué está haciendo la persona? Está con una forma positiva, es decir, si yo me preocupo voy a poder cambiar algo, entonces está con una creencia positiva. En esta ocasión la preocupación lo llevó a tener un ataque de pánico, porque creía que estaba perdiendo el control de su mente. Ahí está el sistema de creencias negativo. A partir de entonces había tratado de reprimir los pensamientos. Ahí están las formas de afrontamiento que no son útiles, referentes a que sus hijos se viesen involucrados en un accidente, y también evitaba leer la prensa. Trata de reprimir, de que eso no salga, y aparte evita para que no le diese un deseo, para que no le diese un nuevo motivo de preocupación. En este caso, la preocupación prolongada en respuesta a los pensamientos negativos, la supresión del pensamiento y la evitación eran componentes fácilmente observables del CCA. ¿Sí? ¿Se entiende? Ahí se ven bien reflejadas las positivas y las negativas. Bien. ¿Qué es lo que nos encontramos acá? Nosotros veníamos de este modelo, ¿se acuerdan? La que no me acordaba era de amenaza. Es un antecedente desencadenante. En el modelo ABC, ¿se acuerdan? Un acontecimiento activador, que es cualquier situación interna o externa que desencadena una reacción. Por ejemplo, no me saludaron al entrar en una reunión. En el plano de las creencias estaban las interpretaciones basadas en mi sistema de creencias, ¿se acuerdan? De pensamientos que la persona hace del acontecimiento A, del evento A. Ejemplo, no me saludaron porque no les agrado. ¿Se acuerdan que acá abajo se desplegaba todo el sistema de creencias? Y la C es las consecuencias, ante no el antecedente, sino ante la creencia del antecedente, que son las emociones y conductas que resultan, es decir, me siento mal o hago tal cosa. ¿Sí? Por ejemplo, sentimiento de tristeza y conducta de retraimiento frente al antecedente, que es no me saludaron. Entonces me quedo en un rincón porque me pasó todo esto, ¿no? Es la base de una ansiedad social. En el modelo AMC, que es el modelo metacognitivo, en el medio, yo por qué utilicé esta letra, en el medio ya no está la creencia, sino está la metacognición de la creencia. ¿Sí? Entonces, ¿por qué es esto? Es el acontecimiento interno. Estamos ahí igual, que puede ser un pensamiento, una creencia puede ser, o un sentimiento negativo. Por ejemplo, no valgo nada o estoy triste. Acá en metacognición, fíjense que acá dice metacognición SCA, o sea, el síndrome cognitivo atencional, que son las creencias metacognitivas. Por ejemplo, si rumeo, si me lo quedo en mi mente, puedo encontrar una solución. Tengo el patrón de procesamiento y las creencias en relación a esto sostienen a la persona en el síndrome. La dejan ahí. Estas creencias que yo tengo en relación al antecedente me sostienen en esta forma de procesamiento. Y en base a eso va a haber las consecuencias, que son las emociones que persisten, como la ansiedad, la tristeza, la desesperanza, etc. Ejemplo, las cosas no cambiarán. Metacognición es positivo, debo pensar en lo mal que estoy para mejorar. O sea, tengo que quedarme ahí para ver qué puedo cambiar. O sea, me quedo ahí pensando en qué puedo cambiar si las cosas no mejoran. No puedo dejar de pensar así, mi tristeza se apoderará de mí. Y las creencias negativas, exactamente. ¿Y qué es lo que me pasa? Persiste mi conducta de tristeza, de desesperanza, me retiro de actividades gratificantes, o sea, me voy volviendo sobre mí misma. Entonces, esta es una cosa que yo pienso que puede llegar a ser una pregunta de examen, diferenciar los dos modelos. Lo mismo que el síndrome, ¿no? Pero bueno.
Ese Power va a estar subido al campus. Sí. Sí, ayer justo estuve subiendo un montón de videos míos, Power. Estaban medios como atrasados. Bueno, esto lo subiré en la semana. ¿Qué es lo que hice acá? Con mi amigo, ChatGPT, hice un cuadro comparativo entre las dos formas de terapia en principio general y después van a ver qué hice también con mi amigo, hice uno más específico. Obviamente que lo tenés que controlar al amigo porque a veces se equivoca, a veces más, no digas que uno pensaría. Pero bueno, esto está chequeado por mí. Fíjense que es el foco principal, la hipótesis, el objetivo terapéutico, un ejemplo de intervención, los tipos de creencias que abordan, las técnicas, el modelo explicativo y el rol de la atención. Me encantó. Entonces, acá tenemos la terapia cognitivo-conductual y la metacognitiva. ¿Se acuerdan que acá el contenido era el contenido? Y acá es el proceso. Todas las terapias de la tercera ola se focalizan en el proceso. Por eso es una terapia de la tercera ola. La hipótesis central es que el pensamiento te causa malestar acá. Y acá la hipótesis es que el estilo de pensamiento disfuncional, este estilo inflexible, este estilo persistente, es lo que mantiene el malestar. Fíjense cómo se cambia la hipótesis. El objetivo terapéutico es modificar creencias irracionales, ¿sí? A través de que se acuerdan que ponía a la persona en jaque a través de la búsqueda de evidencia y el método socrático. Acá es modificar el síndrome y las creencias metacognitivas. Modificarlas. Ya no pones en jaque, le preguntás a la persona si realmente eso que está usando es funcional, si le sirve. Vamos a ver porque la intervención después despliega un montón de cosas. Ejemplo de intervenciones, ¿qué evidencia vos tenés para sustentar este pensamiento? Y acá, ¿qué sentido tiene que te valores así? ¿Cuál es el objetivo de que tu procesador actúe de esa manera? Eso es lo que le estás preguntando. Ejemplo, tipos de creencias abordadas. Creencias sobre el yo, el mundo y el futuro. Creencias sobre el pensamiento mismo, para arriba, ¿no? En esta parte de arriba. Técnicas de estructuración cognitiva y lo conductual, experimentos conductuales. Acá es entrenamiento funcional y todo este entrenamiento en el mindfulness desapegado para poder hacer que eso que yo pienso se vuelva modo objeto. Bueno, acá el modelo explicativo es el ABC de Elizabeth y acá es el modelo MC de Wells. El rol de la atención es secundario y acá es central, es el que produce la autorregulación. ¿Está bueno o no? Sí. Un poquito más. Ahora, ABC versus AMC. Acá el modelo de evento, creencia, disfunción, emoción, evento interno, pensamiento, metacognición más acción, emoción, que es lo que nos decían. Ejemplo tipo A, estoy sola, B, soy un fracaso, C, en general tristeza y desesperanza. Acá pienso que nada va a cambiar. En metacognición necesito pensar en esto para resolverlo. Fíjense cómo cambia el tipo de pensamiento sobre el que se trabaja. Y la consecuencia es la tristeza o la abstracción. El foco de la intervención acá era el cuestionamiento de la creencia y acá la interrupción de esa forma de procesar. La estrategia, bueno, acá se repite un poco. Desapego cognitivo, que para mí es lo mismo que mindfulness cognitivo. El gráfico representativo es lo que está ahí. Técnicas. Esta metáfora, estoy tratando de pensar de dónde la saqué, y la figura le hice con Ina, que es, ¿vieron cuando uno trata de empujar una pelota para adentro, abajo del agua? ¿Qué es lo que pasa? Sale la resistencia. Eso es lo mismo que pasa con el pensamiento cuando yo lo trato de anular. O sea, por más esfuerzo que haga mindfulness, por ejemplo, que haga un esfuerzo para que eso en determinado momento va a saltar como la pelota que trato de poner, va a saltar a la mente y al espacio consciente y va a empezar a despegar todo el síndrome. Entonces, por eso se plantea esta técnica de detached mindfulness o desapego de mindfulness.
Hay algunos videitos en inglés interesantes sobre cómo hacer esto, cómo trabajar esto. El objetivo de esta técnica es observar los pensamientos como eventos mentales sin intentar controlarlo, suprimirlo o fusionarse con ellos. Fusionar es cuando toda la mente se va hacia eso. Ejemplo, un paciente con obsesiones intrusivas identifica el pensamiento: ¿y si hago daño a alguien? Como una actividad mental transitoria. Ese pensamiento termina siendo algo transitorio. Aprende a decirse: este pensamiento no es peligroso, es solo una imagen, no requiere respuesta. Lo tengo que tratar como al resto de los pensamientos. Eso es lo que se logra a través de la técnica, que es una técnica de este modelo. Otro es aplazamiento de la preocupación. Esta me encantó, porque es decirle a la persona, es como darle un lugar en un momento del día para que se preocupe. O sea, yo me voy a preocupar de 18 a 18:15. ¿Sí? Entonces, durante todo el día yo no me preocupo porque sé que tengo ese espacio. ¿Qué pasa? Cuando llega el momento, por ahí estás haciendo otra cosa y ya se te pasó. Entonces esto se llama aplazamiento de la preocupación. Esto es interrumpo que se produzca esta fusión automática de creencias de todo el sistema, que se despliegue el síndrome frente al pensamiento. Ejemplo, un paciente con ansiedad generalizada se compromete a no responder a sus preocupaciones en el momento. Lo anota en un cuaderno y se permite pensar en ellas solo de 19 a 19:20. Así reduce la urgencia y observa cómo va perdiendo fuerza. Es lógico, mira que se acerque ese horario a la persona. Y en ese momento la persona sí puede sentarse y desplegarse. Tiene 20 minutos, digamos. Me pareció que las dos técnicas me parecieron muy buenas, la verdad. El entrenamiento en atención, que se busca reorientar la atención, que se llama SAR, de orientar, y el entrenamiento en la atención, que se llama entrenamiento en la atención. No es un discurso para distraerse, acá es muy importante en esta técnica, sino controlar o evitar emociones. Su objetivo es cambiar la atención de formas diseñadas específicamente para fortalecer las metacondiciones que regulan el pensamiento. O sea, es como si te estuvieran fortaleciendo la atención, porque vamos a ver que algunas técnicas no van hacia el pensamiento específicamente, sino es un entrenamiento plenamente atencional para poder eliminar los pensamientos inútiles que producen todo esto. La EA, acá tienen como algunos recursos que yo vi, yo la verdad que encontré algunos. Dije, bueno, ¿cómo haces esto? No lo escuché en mi vida y cómo lo haces. Tiene que ver con reeducar el control ejecutivo, de romper el pensamiento perseverativo a través de la entrena en la atención. Que tiene como 3 partes el entrenamiento en la atención. Acá les puse unos videos donde se ve bien esto. La atención selectiva, que ahora vamos a ver, la atención, la alternancia rápida de la atención y la división de la atención. Fíjense que este método tiene 5 minutos de ejercicio de atención selectiva, 5 minutos de alternancia para trabajar la flexibilidad, alternancia a la atención, y división de la atención, que es expandir tu amplitud a través de tratar de registrar 2 cosas al mismo momento. Lo que yo encontré fueron un montón de ejercicios que están dando vueltas por ahí, que se los voy a explicar directamente. En estas 3 partes, yo por ejemplo te pongo un audio, puedo buscar formas más artesanales, con muchos sonidos, te pido que durante 5 minutos le prestes atención. Es un audio que es complejo, que tiene varios sonidos, que por ejemplo te digo, prestale atención al pájaro. Mirás un punto fijo, así, y le prestás atención al pájaro. A los pájaros, a los pájaros, a los pájaros. Obviamente que está mezclado con otro sonido. Después te digo, prestar atención al timbre. Entonces vos vas buscando el timbre, el timbre, el timbre. Bien de selectivos, ¿no? Focalizarse en un estímulo ignorando el resto de los estímulos. Y después te digo, nada, durante 5 minutos el cambio y la alternancia no es tanto. En cambio, en la segunda parte, que ya es de menos minutos, hay atención alternante, que es más
ahora en los pájaros, ahora en el sonido del auto, ahora en el agua, ahora en el timbre, y así, alternante, uno, uno, y uno, y uno, y uno, y uno. Lo que dice es que en realidad no es caro, porque en realidad hay un montón en YouTube de ejercicios que incluso te marcan la fase la fase de atención selectiva. Y la atención dividida es que te piden que le prestes atención durante una determinada cantidad de tiempo a los dos estímulos al mismo tiempo, dos o tres. Es dificilísimo sin alternancia, si es que se puede. Y también es difícil la selectiva, porque vos cuando estás, yo traté de hacer el ejercicio ayer, traten para ver cómo se les va la mente hacia los otros. Estás un rato y te vas, por eso te vas, estás un rato y te vas, o te cuesta distinguirlos en la alternancia. Acá no importa que la tecnología sea costosa, sino que atravieses estas tres fases, ¿sí? Entonces, ese es el entrenamiento NEA que te ayuda a que si vos tenés un evento parecido, busques una forma de procesamiento parecida. Están entrenando la atención, que busques la alternancia, que busques focalizarte en otra cosa y no en esa. No es el contenido que se trabaja, o sea, se trabaja con el procesador, no se trabaja con un contenido en específico. Y después está el SAR, que es ya en tiempo real, que es configurar la atención en tiempo real, que es cuando están pasando las situaciones. Para, por ejemplo, reducir la monitorización de amenazas, facilitar el acceso a información que contradiga las creencias disfuncionales. ¿Cómo se aplica en contextos clínicos? Se pide al paciente que dirija deliberadamente la atención a señales neutras o seguras del entorno. Entonces, cuando vos te vas así, busca un objeto y focalizate en ese objeto. ¿Qué es lo que le estás enseñando a la persona? Le estás enseñando a que el estímulo ese sea igual, tratado igual que el resto de los estímulos. Estás buscando esto que es el detachment, el tratarlo como un objeto más. Si cuando tenés este pensamiento que se busca en el momento de terapia, yo empiezo a buscar estas reconfiguraciones de la atención. Todas estas cosas basadas en modelos de mucha evidencia atencional, lo que tiene la brillantez de aplicarlo acá. Ejemplo clínico, un paciente con una fobia social, un paciente con ansiedad social cree que todos lo observan y juzga durante eventos sociales. Aplicación del azar. Durante una sesión se le pone una situación social temida. Ejemplo, una reunión grupal. El terapeuta le indica que observe detalles específicos del entorno. Color de cabello, en vez de focalizarte en lo, fíjate de qué color tiene la gente el pelo, ¿me entendés? Fíjate en esa situación cuánto llevan anteojos. Fíjate qué cantidad de objetos hay sobre la mesa. Lo que estás haciendo no es evitar, sino que eso quede en tu mente y puedas prestarle atención igual que si trataras al pelo de la persona que está audita. El propósito terapeuta es romper el foco autoobservacional, que es cómo me ven, cómo me ven, cómo me ven, estoy bien. Disminuir la activación así del sistema de amenaza para que no se dispare el síndrome. Esto que yo les decía de un excesivo monitoreo de la amenaza. Y facilitar experiencias correctivas en sitio donde, bueno, nadie, hice esto y la verdad que veo que nadie me está observando. Entonces ese pensamiento se empieza a desplazar de la mente. Bueno, acá hay otro ejemplo, pero con otro tipo, con trastorno de estrés postraumático. Un paciente que está en una explosión y años después experimenta ansiedad al cruzar ciertas intersecciones de tránsito interpretándolas como peligrosas. Durante el tratamiento se le indica que deje de escanear el entorno en búsqueda de autos peligrosos o veloces. En cambio, el terapeuta le pide que identifique estímulos neutros o protectores. Es como si fuera a refugiarse ahí. Autos detenidos o en movimiento lento, señales de tránsito normales, o sea, anda el semáforo o no anda el semáforo. Personas caminando sin alarma. El propósito es interrumpir el sesgo hacia la amenaza. O sea, irte de ahí. Irte sin irte. ¿Sí?
el resultado es que disminuya la ansiedad anticipatoria. Bien, esto ha sido la clase de cognición. Me gustó mucho a mí, me gustó que tenga tanta evidencia, porque digo, la verdad que está bueno, ¿no? Si algo tiene tanta evidencia, tratar de aplicarlo. Como todas las técnicas que tienen mucha evidencia, requieren mucha formación de la persona y requiere un proceso, todo lo que vimos de la terapia cognitiva estándar, porque se de empirismo colaborativo, de esto de poder tener psicoeducación, requiere todo lo de la terapia cognitiva para poder sentar la base, sí. ¿Hace cuánto vio todo esto? O sea, ya hay psicólogos que lo están aplicando. Sí, ¿O sí. está solo en investigación? No, por eso yo decía que... Está muy actualizado. No, yo decía que es bastante nuevo, pero yo hablé de metaanálisis. Eso quiere decir que, o sea, metaanálisis, investigación, pero como se hace investigación, focalizar en la evidencia en el ámbito clínico. En el ámbito clínico lo que vos haces es poner a prueba tu método, tu intervención. Entonces, lo que yo les dije, esto de los tamaños del efecto, no son en contextos de investigación, son en contextos clínicos en donde se investiga la eficacia de la terapia. Pero digo, en Argentina. En Argentina vi que había una exposición hoy cuando venía de alguien de la UBA que la estaba aplicando. Y todos los que no sé, debería hablar con alguna amiga mía que está formada en tercera ola, pero como es de tercera ola, no sé cuánto, pero es bastante novedoso. Pero si ya hay un metaanálisis, y ya digo, con el tamaño del efecto altísimo. El tamaño del efecto va de cero, y es cero efecto, a valores arriba de uno ya son tamaños del efecto moderados altos. Son tamaños de efecto de 2 y pico. Es un montón. Es un montón. En general, las terapias cognitivas estandarizadas funcionan muy bien con algún tipo de trastorno, sobre todo los trastornos de ansiedad, que suelen ser comórbidos también. Es muy fácil encontrar un ansioso con síntomas depresivos, etcétera. Pero sí, hay evidencia y vi algunas cosas en español y justo hoy vi una charla de un profesor y psicólogo de la UBA. Así que en Argentina está. Esto también es, y les recomiendo en su formación, como si algo les parece, les cierra, como que tienen que ir buscando el camino ustedes propios. Vuelvo a decir algo, aunque me genere problemas, lamentablemente en nuestra universidad vemos fundamentalmente un enfoque, más allá de mi creencia particular y falta de creencia en ese enfoque, nada, me parece que está bueno mostrarles un abanico de cosas, por eso lo incluimos en esta materia, que no tendría que estar para nada en esta materia. Yo ni hago clínica, para que se den una idea. Todo es fruto de la lectura, hice en su momento, pero no hago más. Lo damos porque nos da cosa que salgan locos y que nadie les incentive a mirar otra cosa. Porque si te muestran solo una cosa, y bueno, no hay mucho para elegir. Y a mí lo importante, no sé con el nuevo diseño que estarán planteando, porque no estoy participando. Pero sí, no lo ven el marco psicoanalítico, eso es. Creo que esto, no sé si voy a formular correctamente la pregunta, pero lo de escribir ser el de Sí. No me acuerdo la época, pero que para desarrollar, por ejemplo, un modelo de terapia, es necesario primero hacer investigación teórica, como el texto de Frieden, porque parecieran ser los conceptos muy similares. Sí, no, son dos ámbitos de trabajo, no trabajan juntos. Este es un psicoterapeuta cognitivo. Sí, ahí yo había hecho la línea de tiempo que la van a ver porque me intrigaba así algo parecido a ver qué había pasado y son más o menos contemporáneos, pero como que se va enriqueciendo el trabajo. Bueno, y lo que a mí me parece interesante es que realmente es una terapia cognitiva, porque generalmente lo cognitivo y lo conductual van ahí. Y todo lo que es ACT y todo eso es más conductista la intervención. Y hay otras terapias que incluso tratan de no trabajar con nada relativo al pensamiento. Hay muchas terapias, lo llaman terapias de la tercera ola,
Hay muchos híbridos también, porque hay psicoanalistas que se sienten más cómodos trabajando con terapias de tercera ola como complementarias a la práctica, y bueno, y hay todo lo que es terapia integrativa en el medio, que hay de todo, ¿no? O sea, hay gente que integra diferentes modelos. Yo siempre digo te tenés que resolver el problema, tenés que tener muchas herramientas. O sea, esto no es algo que es un clavo y vas con el martillo y listo. Tenés que tener un set de herramientas, formarte, para el día de mañana entender. Miren que cuando uno sale por primera vez de la clínica es como, ¿qué hago? Estás como, ¿qué hago? Me cuesta, y le aplico un test, me fijo qué tiene. Y es como desesperante porque la formación, lamentablemente, son 5 años de... Pues yo lo critico porque lo pasé, ¿no? No es crítica, son 5 años de mucho biribiri y poco acá, digamos. O sea, mucho acá y poco en la práctica. Y es una carrera con título habilitante. Que vos después te encontrás una persona y nadie se pregunta si vos tenés la idoneidad para trabajar con esa persona. Nadie. Salís, abrís un consultorio, pagás matrícula y a los 2 días te llega una persona. Hoy hablábamos, señora, precisamente de eso, de la cuestión ética por la cual uno requiere la supervisión mínimamente. Sí, la formación, porque no es suficiente la formación, pero la supervisión. Sí, la supervisión y por gente que es para invertir en supervisión, porque yo te puedo asegurar, yo en el momento supervisé, no es lo mismo supervisar a una persona que ya tiene re clara, supervisar y decir te cobran, pero bueno, es una inversión. Hay cosas que les consultas una vez y después no las consultas más. Así que bueno, esta ha sido la materia psicología cognitiva. Gracias a mi plantel estable. En el campus figura la semana 14 de Convicción Social, eso no. No. Tampoco. No, en el campus está habilitado. Sí, es el campus. No. Pero no es que termina tampoco. No, nada, no. Termina acá. No, termina acá, con la convención. No hay más nada. No, alguien lo activó. Ahora lo voy a desactivar. Bueno, nada, eso. Que tengan una linda carrera. No sé si nos volvemos a encontrar, pero si no, bueno, nada. No. Gracias por venir. Espero que les haya gustado. Y para cerrar, espero que en algo les haya llegado mi entusiasmo por esta corriente de pensamiento, o no, por ahí. Supongo que ustedes que venían solitas, qué sé yo, algo les habrá quedado. Después cuando van a hacer la tesis me buscan, generalmente. Me los vuelvo a encontrar a veces. Así que bueno, nada. Gracias, chicas. Gracias. Para ciertas ¿cuál? La pregunta de desarrollo del práctico, la del biorso y cuál sí, bastante Acá alguien también enchufó el serio. Así fue.
Ciao, 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 grazie. La superia, sì, sono sì, 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 c'è. Ma so che no, perché por eso sí. Así, ahora no, fíjate, y a veces me dio lugar con 3, 4, esa intención de ellos también tienen una dirección, son dos direcciones muy atrás. Pero yo no tengo. Cuando no está el internet, estamos y de la serie, ya, así que estaba haciendo su cita, se le terminó todo. Nada pasó. Pues mira, no, era para mi esposo familiar, o la que el último asado que hice, haciéndose para que me no sabe cómo se va a estar allá, para que tenga suerte de cuando eso se empieza sobre la familia musical, no sabe cómo bueno, mucho para procesar. Sí, mucho ahí
y se había hecho ya la medicina. Hace mi hijo.